la carta, en el contenido de la carta que Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 1. Nosotros, muchachos, hermanos, nosotros podemos de alguna forma procurar esforzarnos por engañar al doctor. Podemos esforzarnos por engañar a la psicóloga, y pues al hermano Esteban, o a su servidor, al hermano Jorge, o al hermano Luis, pues también, ¿no? Hacer como que hacemos, pero no hacemos. Pero cuando hacemos, y verdaderamente hacemos, o sea, cuando hay una, hablando del área que nosotros trabajamos, hermanos, del área espiritual, no podemos engañar. No podemos. Pablo le da un consejo que no sé si Timoteo ya lo conocía. Timoteo era un joven, ¿no? En el tiempo bíblico, ser joven no estamos hablando de 20 años, ser joven estamos hablando de menos de 45 años. Entonces no es como nuestro tiempo, don Quique, que nosotros decimos, no, pues un chavo, ¿no? De 25 hasta... A uno, no, cuando le dicen a uno joven, no, pues uno se siente bien toda... Sí, sí, como que son las palabras mágicas. Entonces, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 1 y le dice así, en segunda carta a Timoteo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y escribe el destinatario de su carta, dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y luego le dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y luego dice, fíjese bien, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Muy bien. Esto es lo que yo quiero, hermanos, que nosotros, sobre todo los papás, quiero que pensemos en que una fe fingida no trae un resultado bueno. Yo puedo hacer como que levanto las manos y puede ser que no esté adorando a Dios. Yo puedo hacer como que leo la Biblia, como si leyera Condorito. ¿Conoce Condorito? Como si leyera al Hombre Araña. Puedo hacer como que leo la Biblia, para los que les gusta la literatura, como si leyera a Robert Louis Stevenson, como si leyera a George Herbert, el que escribió la novela de La Guerra de los Mundos. O a lo mejor si soy un poquito más gótico acá como mi compañero, puedo hacer como que estoy leyendo a Edgar Allan Poe con su cuervo, ¿no? Más oscuro. El Dr. Jekyll, algo así más ético, ¿no? Pero que no deja de hablar acerca de la dualidad de la moral en el ser humano. Pero la Biblia, muchachos, es el único libro, fíjense bien lo que les voy a decir, hermanos, es el único libro que revela la condición del hombre, no solamente emocional, sino la condición espiritual del hombre, y lo confronta con ella, aparte de todas estas cosas. Y la fe no la podemos fingir, jamás. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no sé si Timoteo ya lo había visto de esta manera, pero le dice que trae a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que tú también. Aquí, hermanos, estamos hablando de 3 generaciones: la abuela Loida, la madre Eunice y Timoteo. ¿Por qué? Porque había una fe que era de veras. Y la Biblia dice en Proverbios, don Arturo, que al hombre de verdad no habla de género, habla de raza humana. Al hombre de verdad, y no habla de verdad, de que diga verdad o diga mentira, sino al hombre
que es leal a sus convicciones, al hombre que es leal a sus principios, a sus creencias, dice Proverbios, Dios le da muchas bendiciones. ¿Me estoy explicando? Por eso cuando yo me despido de ustedes, muchachos, siempre les he dicho, sean radicales. Si su sí fue sí, sea para siempre, ante cualquier circunstancia, sí. ¿Me estoy explicando mucho? Miren, ¿quién fue Timoteo? Timoteo fue compañero de Pablo. Su mamá nació en una ciudad que se llamaba Listra. Su mamá era Eunice, era hijo de un hombre griego del cual no sabemos gran cosa. Su abuela era Loida. Su abuela y su mamá tenían una fe firme en Cristo. Firme. En este tiempo del apóstol Pablo había dos enemigos que tenía el cristianismo. Número uno, el judaísmo, que era terrible, lacerante, tóxico, y la filosofía griega. Y cuando hablamos del judaísmo, pues estamos hablando de religión. Pero cuando hablamos de filosofía griega, estamos hablando de conocimiento, don Arturo. De estilo de vida basado en un conocimiento. A veces profundo. Muchas veces muy profundo. Pero que en el contenido más elemental, Jaime, chocaba con el cristianismo. Por ejemplo, la filosofía griega decía que la carne, esta carne es mala. Por eso Dios no podía haberse hecho carne como el cristianismo lo había predicado, ¿verdad, hermano? Porque entonces si el Dios de los cielos, el que creó todas las cosas, se hizo carne, en esta naturaleza, entonces se hizo malo. Y la Biblia dice que fue Jesús tentado en todas las cosas, pero que nunca pecó. Entonces decían los griegos, hombre, ese Cristo no era Dios, era una persona, nada más. Porque no pudo haberse hecho carne. Entonces por eso el apóstol Pablo escribe y dice que para los judíos es locura y tropezadero también para los griegos y los judíos. Porque la fe cristiana chocaba con la filosofía griega. Entonces el papá de Timoteo era un griego, pero su mamá tenía una fe en Cristo estable, Ramiro, firme, sin chistar. Su sí había sido sí, aunque su marido llegara a oponerse en algún momento. Timoteo aceptó a Cristo como su Salvador. Fíjense bien, fíjate. Todos los que caminamos con Cristo llegó un momento en que nos confrontamos con la eternidad, y Timoteo se confrontó con su eternidad en un viaje misionero que hizo Pablo. Recibió a Cristo, fue compañero de penurias del apóstol Pablo. O sea, el predicar el evangelio, pues a veces no es, y la mayoría de las veces no es cómodo, es incómodo. Es incómodo. A veces hay que caminarle mucho rato, bien por los que tienen su carro y se van en su carro. Pero el apóstol Pablo se hizo acompañar de Timoteo y le fue enseñando los principios y los fundamentos del cristianismo. Por eso en uno de los textos que leemos arriba dice: a mi amado hijo Timoteo. Lo consideraba su hijo, no su hijo físico o biológico, sí su hijo en la fe espiritual. Escuchen bien, fue coautor de muchas cartas. Ahora, hermanos, para que una persona fuera coautor del apóstol Pablo de las cartas, es que no era cualquiera. Estamos hablando que era una persona que tenía una perspectiva bien puesta en la tierra y en el cielo. Tenía un punto de vista radical en la tierra y en el cielo, porque fue coautor del apóstol Pablo. Imagínense la influencia del apóstol Pablo, don Arturo, que algunos enemigos del cristianismo aseveran que el apóstol Pablo fue el creador del cristianismo. Hágame el favor. Nosotros sabemos que no fue así.
Nosotros sabemos que se le comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Cristo, no, como un adjetivo discriminativo. No era un privilegio que les llamaran cristianos. Eran decir, uy, decir los cristianos. Hasta para allá no te vayan a pegar. Los cristianos. Y el apóstol Pablo lo incluyó en muchas de sus cartas y algunos lo consideran o era coautor. ¿Quién escribía? Pablo y Timoteo. Ándele. Pablo o Timoteo. Entonces, es ahí donde nosotros nos comenzamos a dar cuenta que Timoteo era un joven de elevada estatura espiritual. Fue una persona que confirmaba creyentes, fue emisario personal del apóstol Pablo, levantó iglesias y fue pastor en una de las ciudades más difíciles en los tiempos del apóstol Pablo, la ciudad de Éfeso. Difícil, grande es Diana de los Efesios. Estaba una estatua de la Diana enorme, enorme. Y Timoteo fue pastor en esa ciudad, nada más y nada menos que en Éfeso. Es decir, sabía lo que era la guerra espiritual y sabía que era la guerra espiritual tan de cerca. Entonces, Pablo le atribuye la paternidad espiritual de Timoteo no a sí mismo, aunque le llama hijo de la fe o hijo en la fe, porque le enseñó los primeros pasos en el ministerio, pero considera que quien le habló de Cristo, él, a Timoteo, no fue él, sino fue su madre. Fíjense, hermanas, tenemos que decirlo. La fe de Timoteo era una generación, una fe de 3 generaciones. ¿Puede usted platicar con los pastores? Qué difícil es para los pastores que nosotros logremos, por un lado o por otro lado, una fe de 2 generaciones, ya digamos de 3. De pronto tenemos a los muchachos en la iglesia y de pronto, ¿en dónde anda? Viendo a la Tracalosa. Y uno dice, o sea, aparte de que le da la espalda, Dios le da la espalda a Dios con alguien tan feo como la Tracalosa. Y dice, no, hombre, pues qué pasó. No se vale, no se vale. Si de por sí darle la espalda a Dios es feo. Y luego con la arrolladora, con la Tracalosa, con la NS. Peor, con el Commander. Oiga, usted. Hombre, no se vale, oiga. Pero estamos hablando aquí de una generación que compartió el Evangelio y volvió a compartir el Evangelio. No sé si Timoteo se haya casado, pero estamos hablando de una fe de 3 generaciones. Y las generaciones, hermanos, son generaciones. Las brechas generacionales siempre han existido en cualquier parte de la historia. ¿Por qué? Porque mi generación es la misma que la de mi hijo, ni la de mi hijo va a ser la misma que la de sus hijos. Vamos a tener brechas generacionales, tenemos que tener brechas, así es la vida. Se enfrentaron ellos a esto, pero una virtud que tiene el cristianismo y que tiene la palabra de Dios es que las brechas generacionales, cuando hay una fe genuina, las brechas generacionales le hacen los mandados al cristianismo. ¿Se me hace explicar? O sea, de pronto si alguien me dice, no, es que mis tiempos ya no son los mismos que sus tiempos. Pues sí, es cierto. Es cierto, no, yo me acuerdo, en mis tiempos, Castro, lo más feo que veíamos en la televisión era cuando Monra se transformaba en Monra. Era lo más feo. ¿Sí sabe de lo que estoy hablando, don Quique? No va. Pero Monra sí, porque haciendo invocación a espíritus malos, pero las generaciones de mis padres pues eran otro tipo de dibujos animados. Pero hoy, las caricaturas de ahorita, pactos diabólicos,
posesión demoníaca, lesbianismo, incesto, zoofilia. Y es aquí cuando los principios bíblicos se sobreponen y dan una solución, confrontan y dan una solución. A ver, tu problema es este, pero también esta es la solución. Y esto fue lo que hizo que la abuela y que la madre de Timoteo mantuvieran a Timoteo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque las expresiones y las diferencias culturales van y vienen, pero los principios espirituales, esos jamás van a cambiar. Tanto es pecado no matar ahorita, como era pecado no matar en tiempos de Jesús, y como era pecado el matar en tiempos de Moisés. Es decir, los principios espirituales jamás se mueven, son inamovibles. Eso es lo que hace la diferencia, muchachos. No, olvídate que alguien escuchara, que de pronto llegue el pastor y pone heavy metal aquí. Un cristiano, en algún momento, cuando la generación de Jesús, hermano Luis, cuando salió la generación de Jesús cantando, con aquellos cantos que estaba cantando el hermano Juanito, ahorita que estaba cantando, acuérdate, la gente, los hermanos, les prohibían a los muchachos escuchar a la generación de Jesús. Esa música está bien fea. Y había muchachos que se convertían. ¿Por qué? Porque los hippies, en los años 60 y principios de los 70, que se estaban convirtiendo al cristianismo, se hacían llamar a sí mismos la generación de Jesús. Pasó la música, ahorita la generación de Jesús, no, pues es una música. ¿Ah? Pero el principio bíblico de predicar el mensaje de la cruz, don Germán, ese no cambia. Ni aquí ni en China, por eso es un principio. Cambian las formas de cultura, cambian las expresiones de cultura, pero un principio bíblico, muchachos, en cualquier parte del mundo donde nosotros nos encontremos, hermanos, es el mismo y es válido. ¿Sí me estoy explicando? Por eso dice, no robarás. ¿En dónde? En México y en China, y en Noruega, y en Sudáfrica, y en Vietnam. ¿Es válido? Por supuesto que es válido. Por eso es un principio bíblico. Y Timoteo fue educado con principios bíblicos que trascendieron las diferencias de generaciones. Y vaya, pastores, hermanos que tienen sus hijos, que tenemos reto para que nuestros hijos conozcan. Yo me acuerdo cuando yo era presidente de sección allá en la iglesia, en la AR, en la asociación religiosa donde yo trabajaba. Mi esposa era la coordinadora del departamento infantil. Y en un seminario que dio mi esposa, le preguntaron, le dijeron, oiga, hermana, ¿por qué nuestros hijos ya no quieren caminar en el camino del Señor? Ah, caray, ¿por qué? Sí, es que cuando estábamos chiquitos los llevábamos a la iglesia. Cada domingo estaban en la iglesia, pero ahora que están grandes ya no quieren. Y entonces estaban así como que dijeron, qué pregunta. Y mi esposa, con toda la simpleza del mundo, le respondió y les dijo, fíjese, y les dijo, oiga, y la llevó a la iglesia, pues sí, y los condujo a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque una fe genuina no se fundamenta en ir a la iglesia. Una fe genuina está en el que el Cristo vivo habite en el corazón. ¿Sí me entienden? Esa es una fe genuina. Cuando el Cristo vivo, el que resucitó de los muertos, vive dentro de los corazones. ¿Sí me están explicando? Bien, mire, Pablo lo único que hizo fue que consagró una virtud que ya había visto que estaba en el corazón de Timoteo. Nada fue lo que hizo, porque le atribuye la paternidad, hermanas, a la mamá. Es que
Eli, Ana. Hermanos, tenemos muchísimas mamás. El mundo está lleno de mamás. Pero necesitamos mujeres que ejerzan un ministerio de madres transmitiendo la fe a sus hijos. Por eso los educadores y los pedagogos nos enseñan y nos dicen que el aprendizaje a nuestros hijos más efectivo no es el del pizarrón y el proyector, es el aprendizaje por transmisión. ¿Cuál es el aprendizaje por transmisión? El que ven mis hijos que yo hago. ¿Sí me estoy explicando? O sea, si mis hijos me ven orar, ellos van a orar. Si mis hijos ven que en la vida yo considero a Dios como parte de la familia, ellos lo van a considerar. Si mis hijos ven que yo considero, hermanos, la vida espiritual como una relevancia y trascendencia para la familia, ellos lo van a considerar. ¿Por qué lo digo? Híjole, ¿cuánta gente nos manda a sus hijos para que nosotros los conduzcamos a Cristo? Es que conducir a Cristo es ministerio de salud. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, mire, uno de los propósitos de la carta era que tenía el apóstol Pablo que advertirle acerca de problemas de fe que el apóstol Pablo iba a tener y que iban a surgir enseñanzas muy variadas que iban a torcer el corazón de mucha gente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un concepto de Dios, y este concepto de Dios, muchachos, y esto lo hemos platicado nosotros mucho, cuando tenemos un concepto de Dios, pero lo tenemos equivocado, la vida espiritual está equivocada. O sea, necesitamos tener un concepto de Dios correcto para que la vida espiritual se encuentre correcta. ¿Sí me estoy explicando? Los satanistas son gente espiritual, pero tienen un concepto espiritual equivocado y su vida es equivocada. El espiritismo es un concepto de Dios equivocado. Son gente espiritual con un concepto equivocado y tienen una vida equivocada. Por eso tenemos la iglesia por allá en Jamaica, en República Dominicana, donde las enseñanzas de Bob Marley las mezclan con las enseñanzas de la Biblia, y tenemos gente que para tener una experiencia espiritual necesita fumarse un churro. ¿No me estoy explicando? Porque un concepto equivocado de Dios nos trae una vida espiritual equivocada. Y una vida espiritual equivocada termina en un desastre. El apóstol Pablo le dice que tenga cuidado acerca de las enseñanzas que hay en la iglesia. Le dice que cuide. Le dice que tenía que seguir la piedad. Y en la Biblia la piedad es un deseo de acercarse a Dios. Esa es una vida piadosa. Es una vida que tenía un deseo para caminar cerca con Dios. Esa es la vida piadosa en la Biblia. Se necesitaba a alguien que hubiese sido educado en la piedad para enseñarle a la gente piedad. Alguien que conociera una cercanía o una vida con una tendencia a buscar a Dios, para que le enseñara a la demás gente una tendencia a buscar a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Éfeso, donde Timoteo fue pastor, era una iglesia espiritual. Tan espiritual que no se movía la presencia de Dios. ¿Verdad, hermano Esteban? No se movía el espíritu de la Diana de los Efesios. Y el espíritu de la Diana de los Efesios era una potestad tan fuerte. Allá se llamaba Diana de los Efesios. Aquí tiene otro nombre. En Brasil tiene otro nombre. En España tiene otro nombre. Pero la Biblia le llama la reina del cielo. La reina del cielo. Así le llama la Biblia. La reina del cielo. Entonces,
Hay una regla, hermanos, hay una ley en la vida que dice que si Satanás domina tu mente, domina tu vida. Por eso el apóstol Pablo tenía que insistir en Timoteo que tenga cuidado de la doctrina, que tenga cuidado de lo que ha creído, que cuide su salvación, que cumpla su ministerio, que tenga cuidado del rebaño que Dios le ha tocado, porque si Satanás domina tu mente, domina tu vida. Lo que tú piensas, eso es lo que va a desencadenar en tu vida, en las acciones, en el día a día. El campo de batalla, la guerra espiritual, se efectúa en la mente. Con la palabra de Dios, contra los impulsos o las ideas equivocadas que Satanás nos mete. Y esto, la mamá de Timoteo, hermanos, lo sabía muy bien. Por eso, en algún momento, usted habrá leído que la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y cuando el niño sea viejo, no se va a apartar de él. Timoteo fue instruido y desencadenó, desarrolló vida espiritual, desarrolló potencial, y Dios lo llevó a una de las ciudades más difíciles, intelectualmente, hermanos, y espiritualmente. Intelectualmente por ser base de los filósofos griegos, y espiritualmente porque era el lugar y el campo de guerra y de dominio de la Diana de los Efesios. Entonces Timoteo no era cualquier persona, era un verdadero hombre de Dios. ¿De quién recibió la fe? De su madre. De su madre. Como base para la formación espiritual de Timoteo, recibió lo básico, hermanos. Una fe no fingida. Era una fe. El Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. La palabra no fingida en el griego es anupócritos. De ahí viene la palabra hipócrita. La palabra hipócrita se refiere a alguien que está fingiendo o que está actuando. Se utilizaba esta palabra con los actores del teatro griego, porque el teatro griego se ponían unas máscaras con una boca hacia arriba o con una boca hacia abajo, como si estuviera triste, y ellos actuaban, pero ellos no les llamaban actores, ellos les llamaban hipócritas, no en el sentido ofensivo en el que nosotros conocemos la palabra, porque para ellos no era ofensiva, era arte. Y entonces el apóstol Pablo se comenzó a utilizar esta palabra para designar o para, ¿cómo le llamamos? Para catalogar a la gente que estaba viviendo una vida que no era la de adeveras, que era una vida fingida. ¿Por qué? Porque los actores de teatro no eran lo que estaban actuando. Eso era su papel de interpretación. Pero ellos vivían otra vida. Igual, aplíquelo al tiempo actual y entonces podemos entender que una persona que es hipócrita es una persona que no vive su vida verdadera, sino que está actuando algo que no es. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si se fija en la etimología de la palabra no era ofensiva, era arte. Pero hoy en día sí lo es. Y entonces la fe no fingida, era una fe o una persona que no estaba actuando algo que no era. ¿Me estoy explicando? Estaba actuando algo que no era. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros actuamos, los que primero, hermanos, se dan cuenta que estamos actuando son nuestros hijos. Ah, sí. A ver, muchachos, mi papá me dice que no tome. Y mi papá, ¿cuántas veces llega bien borracho? Mi papá dice que no diga groserías. Y mi papá, ¿cuántas veces dice bien hartas groserías? Mi papá dice que no me drogue, pero él se la pasa con sus amigotes en la esquina. ¿Por qué? Porque es una enseñanza
fingida, que no tiene autoridad. Y esto, Dani, es trascendental. ¿Por qué, hermanos? A los hermanos que van a presentar a mí. ¿Por qué? Porque la fe nunca se va a poder imponer. La fe se transmite, Alan. Por eso el día que salgan, muchachos, allá afuera, lo que siempre les he dicho, párense a media calle. Y cuando estén a media calle, ustedes piensen y digan, hay un camino para acá y otro camino para acá. Yo no voy a mencionar al hermano Luis ni al hermano Esteban. A ver, piensen en el hermano Tomás. Cuando yo salga, ¿qué le voy a decir al hermano Tomás? ¡Hermano Tomás! O verdaderamente, cuando salgan de aquí, van a buscar. Porque la fe no se impone. La impusieron los conquistadores, trataron de imponer una fe. Quitaron a Tlatoani y pusieron a Guadalupe, pero la fe no se impone, don Arturo. La fe se transmite. ¿Vale la pena servir a Cristo, muchachos? A mí me dio razón para vivir. Yo sé que sí vale la pena. Yo no sé qué puede decir mi hermano Esteban, yo no sé qué puede decir mi hermano Luis, yo no sé qué puede decir ay, hermano, se me olvidó su nombre. ¿Cuál es? Roberto. El hermano, Roberto. El hermano Roberto. Yo no sé qué puede decir mi esposa. Yo no sé qué puede decir la hermana, la mamá de Dios. Yo no sé qué puedan decir ellos, hermano. Pero para mí, la experiencia más hermosa que he tenido en la vida fue cuando yo nací de nuevo. Esa fue la experiencia más hermosa, la que cambió mi vida, la que me transformó completamente. Porque sé, don Arturo, que cuando nosotros llegamos mal y experimentamos el nuevo nacimiento nos transforma en una persona que antes no existía, hermanos. No existíamos antes del nuevo nacimiento. Estábamos locos, queríamos matarnos, odiábamos a la mamá, odiábamos al papá, queríamos volver, veíamos a uno de los hermanos en la calle y les hacíamos así. Pero cuando venimos a los pies de Cristo y le decimos a Cristo, Cristo, verdaderamente, perdóname, Cristo nos transforma y nos cambia. Entonces, la fe, hermanos, la fe no se impone. La fe se transmite. Yo quisiera llegar con un taladro y hacerle, con todo respeto, a Ulises, un hoyo aquí. Y fíjate, Elías, cuando esté el hoyo ahí en la cabezota del Ulises, entonces le vamos a meter aquí el evangelio en rollitos. Como la película del Golem, ¿verdad? No sé si han visto la película del Golem. Una cosota así grandota que le aventaban, le pedían que hiciera cosas y el Golem las hacía y obedecía por brujería o por magia, no sabe qué era. Una película muda de 1928, por allá de aquel tiempo. Pero nosotros no somos así, porque si algo Cristo nunca nos va a quitar, don Quique, va a ser la voluntad. Jamás. Como pastores, pregúntenle a los hermanos. Pregúntenle a los hermanos. Como pastor yo puedo robar y el hermano puede robar, pero no debo. Y el hermano debe. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que nos transforma en otra persona que antes no existía. O yo le voy a preguntar al hermano Luis, le voy a preguntar al hermano Esteban, al hermano Roberto. Hermanos, ¿quién de ustedes llegó fascinadísimo de la vida al camino del Señor? Digamos bien destrozados. Muchachos, pero ustedes se sienten agüitados, no nos conocieron a nosotros. No sé cómo habrá conocido el hermano Esteban, el hermano Roberto a Cristo. Yo la otra vez estaba platicándole a mi esposa, estaba chille, y yo platicándole, no, pues es que así. Y cuando llegué a Cristo, Cristo me dio, y esto, y aquello. Y me preguntaba a mi esposa unas cosas que yo ni le quería responder, me daba vergüenza, ¿no? ¿Qué? Pues, ¿por qué? Porque uno comete tantas, permítame la expresión, tantas estupideces, tantas tonterías. Como si uno tuviera el cerebro metido en una cubeta, Ulises.
error tras error, regada tras regada, y de pronto, ¡pum!, Cristo viene a tu vida y te transforma. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hermanos, la fe no se impone, la fe se transmite. En esta carta, hermanos, hay una enseñanza implícita que nos dice que educar a un hijo es un trabajo integral con resultados eternos. Hermanos, ¿ustedes creen en las maldiciones? Yo sí. Y no estoy hablando de brujería, estoy hablando de la mala educación, del mal ejemplo. Si no, es así. Si ustedes pudieran platicar, ¿cuántos de nosotros nos sentimos tan mal? Porque papá nos dijo una y otra vez: no sirves para nada, eres un inútil, no sirves para nada, que terminamos creyendo que no servimos para nada. Y nunca nos dijo una maldición, nos dijo palabras feas, denigrantes, ofensivas. Nunca nos puso una mano encima, nunca nos dio con el cinturón. Pues no sirves para... Y luego cuando nos vemos en el espejo, terminamos diciendo: no sirve para nada. Porque nos creímos. ¿Por qué? Si Satanás domina tu mente, domina tu vida. ¿Sí? Nunca te vas a levantar de allí. ¿Quién te dijo? Tú ya no tienes esperanza. Ya estuviste en una X y en otro. Si Satanás domina tu mente creyéndote eso, va a dominar tu vida. Y también nosotros, hermanos, nunca la vas a hacer, no te va a ir bien, tu hijo va a tener el mismo problema que su papá, te va a tener el mismo problema que su abuelo, y esto, y aquí lo traímos revoloteando. Y si Satanás domina nuestra mente, hermanos, va a dominar nuestra vida. Lamentablemente. Y cuando pasa el tiempo, entonces tenemos oportunidades de trabajo para salir adelante, para estudiar, para hacer, para volver, pero nos recordamos aquellas palabritas con las que nos maldijeron y las tenemos aquí. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué tan importante es, hermanos, que nosotros hablemos a nuestros hijos palabras de bendición y no de maldición? ¿Qué tan importante es que nosotros hablemos palabras que bendigan y no palabras que maldigan? Timoteo fue educado en una fe no fingida, y esa fe no se impuso, se transmitió. Fue cuando llegó el momento en que Timoteo dijo: a Chihuahua, mi mamá tiene una fe en Cristo, ¿valdrá la pena? Y veía a las otras señoras, a la comadre de la mamá, a la tía, a la vecina, a la madrina, todas desgreñadas en los momentos de crisis y peleándose con el marido y haciendo y volviendo y acá, allá. Y veía que su mamá, en medio de las mismas crisis, tenía paz en el corazón. Y dijo: ah, caray, como que mi mamá tiene algo que las demás no tienen. ¿Qué es ese algo que tiene mi mamá que las demás no tienen? Esa es la fe. Y entonces Timoteo se dio cuenta y dijo: yo quiero eso que mi mamá tiene en su corazón, para que la mantenga en paz en medio de cualquier cosa. Y se lo transmitió y lo aceptó y lo recibió. Ese es el resultado de una fe no fingida. De una fe que no estaba siendo actuada. A ver, cierro los ojos. ¿Que hay que levantar las manos? Levanto las manos. ¿Que hay que bajar las manos? Bajo las manos. Que si nos hincamos, pues vamos hincando. Olvídense, el día que nosotros comencemos a actuar la fe aquí, ¿qué pasa? Olvídense. Yo siempre les he dicho: sean muy sinceros. Al doctor Bedoya le pueden decir: oiga, doctor, me duele acá, de veras te duele. Sí, doctor, te da una pastilla o te da
medicamento y tú, ay doctor, siento que me muero. No, doctor, llame a mi mamá. No les creen. ¿No pasa eso, ah? No les creen, doctor. O puedes tú hacer con la psicóloga, pero con Dios, ¿cómo le hacemos para engañar? Si hablar del cristianismo, no estamos hablando de una sesión de terapia emocional. Estamos hablando de una confrontación con la eternidad. Bueno, y si me muero hoy, y Dios, después de muerto, me pregunta, ¿por qué te debo dejar entrar a mi cielo? ¿Qué le voy a decir? Pues no puedo decir esto yo, pues me vas a dejar entrar al cielo, porque aguanté al Alfredo todo el tiempo que estuve allá en el anexo. No, sí. O sea, no podemos, de ninguna manera podemos. Hubo unas mujeres en la Biblia que ejercieron un ministerio de madre. Y una de ellas, escuchen bien, se llamaba Jocabed, la mamá de Moisés. Y dice la Biblia que esa mujer, cuando dio a luz a un bebé, dice que lo quiso esconder para que el rey o el faraón en Egipto no lo matara. Y como el faraón estaba matando a los niños porque había sobrepoblación de judíos, vaya, cualquier parecido con la película de Infinity War, los que no estaban aquí cuando salió la película de Infinity War, ¿saben a qué me refiero? ¿Sí? ¿Sí la vieron? Que la mitad del universo, ese pensamiento del Thanos, ese pensamiento de la cultura pop, de los cómics, ha sido un pensamiento de muchos poderosos en la historia. Y del faraón fue uno. Oye, los judíos están teniendo, o los hebreos tienen muchos hijos. Cuando ya nazcan los niños, hay que matarlos, porque se van a multiplicar tanto. Están creciendo fuertes, grandes, sanos, machines los muchachos. Tenemos que matarlos. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que nos vayan a quitar el país. Y órale. Entonces, Moisés, siendo varón, estaba destinado a la muerte. Y su mamá, la mamá de Moisés, lo pone en una cesta, la prepara bien, lo avienta al río por fe. Y dice que en el río Nilo, donde hay hipopótamos del Nilo, donde hay cocodrilos del Nilo, y donde hay quién sabe cuántos bichos más, llegó Moisés en su canastita a donde se estaba bañando la hija del faraón, que fue la que dijo. Dice, por fe. ¿Qué ministerio, hermano Roberto? ¿Qué ministerio? Es allí, hermanos, es allí donde nosotros completamente creemos que no hay ministerio más grande como el ministerio de madre. Quiero invitar a mi esposa, hermanos, por favor. Quiero pedirle a Eli y a Sergio